Un nahual me salvó de morir en el Culiacanazo. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Tengo una historia, pero me gustaría que fuera anónima. Es sobre un nahual, o al menos eso creo. En el primer Culiacanazo que hubo hace algunos años, nos sorprendió a mi niña y a mí en un supermercado. Fue horrible, había gente herida dentro y no sabíamos cuándo iba a acabar, ya que los minutos se hacían eternos en la incertidumbre. Muchos intentaban encontrar la forma de irse, mientras que otros buscaban dónde dormir para pasar la noche dentro del supermercado. Yo personalmente opté por irme del supermercado, ya que mi hija necesitaba leche, así que junto con otras personas salimos para volver a nuestros hogares. Yo vivía cerca, así que me fui con mucho cuidado, tratando de tomar callejones, ya que por la carretera había muchísimos camiones y carros quemándose. Cuando iba entrando por un campo de béisbol, vi a un perro. Cabe aclarar que mi vista es muy mala y ese día no llevaba mis lentes. Intenté rodear el campo por una avenida principal, pero escuché una voz que me dijo: «Estás loca por salir a esta hora, y más con tu bebé. ¿No sabes qué clase de gente hay afuera?». Me puse a mirar alrededor para ver quién había dicho eso, pero solo veía al perro. Traté de caminar más rápido, ignorando lo que había escuchado, pero al voltear, el perro se veía más grande y para mi sorpresa y susto me dijo: «Espera, por esa calle no te salgas». En ese momento entré en pánico, no podía creer que estaba escuchando a un perro hablar. Quise salir corriendo, pero no lograba moverme, me paralicé. El perro comenzó a caminar hacia mí y ante mi mirada comenzó a tomar una forma humana. Cuando se acercó, vi que tenía muchas heridas, la mayoría cicatrizadas, y emanaba un olor muy desagradable, como a carne podrida. Yo comencé a llorar y quise vomitar, creí que sería mi fin, pero luego me dijo: «Ven, escóndete, ahí vienen. A ellos les gustan los niños, y trata de que tu bebé siga durmiendo para que no haga ruido, porque si no, los van a descubrir». Yo estaba muy asustada e intenté esconderme, pero vi un hoyo que daba a un hospital que estaba justo al lado del campo y traté de meterme por ahí para esconderme. De pronto pude ver a mucha gente armada que venían dentro de una camioneta y reconocí al señor que me había advertido que me escondiera. Pensé que me entregaría, así que decidí salir y me eché a correr al lado contrario con mi bebé en brazos para escapar de esas personas. Iba corriendo con todas mis fuerzas, pero de pronto sentí que alguien me jaló del cabello y me hizo caer. Abracé a mi hija lo más fuerte que pude y ella comenzó a llorar muy fuerte. Al voltear, pude ver que era el mismo hombre y me gritó: «¿Qué te dije? Que te escondieras. ¿Crees que esto es un chiste? Somos muchos de mi especie los que estamos trabajando, pero no todos son buenos, hay algunos con malas intenciones». Luego tomó un poco de aire, me metió entre la maleza y continuó diciendo: «Te voy a ayudar a llegar a tu casa, pero con una condición. Quédate aquí hasta que los hombres que vienen conmigo se vayan. Al llegar a tu casa, me dejas un frasco de miel en la entrada de tu casa por la parte de afuera. Yo te iré cuidando desde lejos». En ese momento yo estaba cuidando a mi bebé para que no llorara, y cuando levanté la mirada para verlo y darle las gracias, el hombre ya no estaba, simplemente se había esfumado. Ni siquiera escuché sus pasos alejándose. Cuando se fueron salí con cuidado y caminé rápido a mi casa. Apenas estaba abriendo la puerta y pude escuchar unos gruñidos horribles. Parecía que dos perros estaban peleando. Al voltear, efectivamente vi a dos perros, pero estos eran enormes y me percaté de que uno de ellos era el hombre que me había ayudado. Corrí adentro de mi casa para buscar un frasco de miel. Cuando salí a dejarlo, ya no vi nada, pero escuché un grito que dijo: «¡Déjalo afuera!». Así lo hice, lo dejé en la entrada y me encerré en mi casa. Aún el día de hoy, cada que tengo la oportunidad, compro un bote de miel y lo dejo afuera de mi casa, como agradecimiento al nahual que me ayudó. El amor de mis abuelos trascendió las fronteras del más allá. Hola Pepe, esta historia me la contó el esposo de mi hermana y la vivió con sus bisabuelos en el campo. En aquella época, las personas se casaban a temprana edad y solían vivir muchos años juntos, cumpliendo con el compromiso de «hasta que la muerte nos separe».
Estas personas tuvieron una gran cantidad de hijos y nietos, se dedicaban a la agricultura y al cuidado del hogar, algo que se tomaban muy en serio. Me cuenta que la unión de sus bisabuelos era tan fuerte que cuando el hombre llegaba a casa, la mujer le quitaba las botas y le ponía unas chanclas y luego le preparaba una taza de café. Todo era muy puntual, incluso con las comidas. Ellos estuvieron casados durante casi 60 años. Cuando ella falleció, el viejo se entristeció tanto que no quería ni comer ni beber y cayó en una depresión que jamás superó. Un día se levantó y le pidió a una de sus hijas que lo bañara y lo peinara, diciendo que su difunta esposa Olivia vendría a buscarlo a las 6 de la tarde. La hija no le dio mucha importancia, pero él insistió. A las 5 de la tarde volvió a pedir un vaso de leche, diciendo que se iba a acostar porque Olivia vendría a buscarlo a las 6. Así lo hizo, se tomó la leche, se recostó y cuando fueron a verlo ya había fallecido. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero esa familia todavía habla de ello, considerándolo un evento muy extraño. El viejo siempre decía que soñaba con Olivia cruzando un río y que ella siempre iba a buscarlo, pero nunca pensaron que sucedería de esa manera. Mi abuela difunta me curó desde el más allá. Hola Pepe, quiero compartir lo que me pasó hace algún tiempo. La abuela de mi esposo, una señora boliviana, hacía ofrendas a la Pachamama. Aclaro que yo no conocía a la mujer, pero la familia me contó lo que hacía. Recuerdo que mi hijo, que hoy tiene 15 años, estuvo internado cuando era un bebé de apenas 2 meses. Tenía neumonía y yo estaba muy asustada. Ya tenía varios días ahí y mi hijo seguiría internado varios días más, así que pensé, voy a ir a mi casa a bañarme, ya estoy muy sucia. Salí del hospital y para llegar a mi casa tenía que hacer un viaje como de 1 hora aproximadamente. Llegué a casa y preparé mis cosas para meterme a bañar, ya que el baño estaba al fondo del terreno. Cuando iba a entrar al baño, vi a una señora boliviana típica, con ropa y pelo muy largo y blanco con 2 trenzas. En cuanto me vio me dijo, «Hola hija, tranquila, que tu bebé va a estar bien». Yo solo le dije, «Ojalá que sí señora, muchas gracias». Entré al baño y cuando salí ya no estaba. La verdad es que no le di mucha importancia, porque esto pasó justo al lado del baño y en el terreno había un hueco grande, ya que vivía la tía de mi esposo ahí. Así que muchos familiares iban y venían por ahí, ya que la familia de mi marido es muy unida. Pasaron los días y volví a casa, ya con mi bebé, pues ya lo habían dado de alta. En la casa de mis suegros nos dieron la bienvenida y cuando estábamos ahí festejando, miré una foto que tenían pegada en el refrigerador y ahí estaba la misma señora que había visto. Le pregunté a mi suegro que quién era y le conté que días antes la había visto en el fondo del terreno, justo al lado del baño, y le platiqué lo que me había dicho. Mi suegro estaba muy sorprendido y emocionado y me respondió, «Es mi mamá, pero no puede ser, porque ella falleció hace 5 años». En cuanto me dijo eso quedé helada. Desde ese momento y hasta la fecha, todos los días abren la llave del agua y se escucha como si jugaran con la misma. Y si no es eso, me acarician los pies. La última vez que pasó, me cantaron en los pies. Fue tan real que cuando me desperté para ver qué estaba pasando y quién hacía eso, no había nadie. Hoy mi hijo tiene 15 años y desde esa vez jamás se ha vuelto a enfermar más que de un simple resfriado. Mi hijo se hizo amigo de un duende y me lo describió. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te quiero contar mi relato. Esto sucedió cuando mi hijo tenía 3 años. Era un niño muy inquieto y jamás se detenía. Corría de un lado a otro. Nada lo entretenía, ni juguetes ni caricaturas. Era el único pequeño en casa y no había nadie más con quien jugar. Los días pasaban normales, mi hijo inquieto y yo ya estaba acostumbrada a eso, hasta que un día lo encontré jugando con su pista de carritos. Me sorprendió muchísimo, pues nunca antes le habían interesado los juguetes. Ese día jugó por largo rato, pero lo que me extrañó aún más era que él solía tener muy buen apetito y ya llevaba más de 3 horas sin pedirme comida. Decidí llamarlo a la mesa, pero solo me dijo, «Ay, mami, ¿no ves que estamos jugando?». Usó el plural, pero no le presté demasiada atención.
Más tarde se acercó y me dijo que ya tenía hambre, así que lo senté en una silla y le serví comida. Entonces lo escuché platicar y cantar mientras decía: si tú quieres también puedes comer, agarra de mi comida. Extrañada le pregunté: ¿quién puede agarrar de tu comida, mi amor? Su respuesta fue rápida y natural: pues él, mi amiguito, dijo señalando el asiento vacío junto a él. En ese momento no le di mucha importancia, solo pensé que los niños suelen tener amigos imaginarios, así que todo me pareció normal. Los días pasaron y él seguía jugando a diario con su amiguito. Lo veía hablar y reírse solo, así que asumí que era parte de su desarrollo. Pero las cosas empezaron a ponerse turbias cuando entró al kinder. Llegaba agotado después de tantas actividades, comía y dormía de inmediato. Para mí esto era estupendo, pues al ser hiperactivo, la escuela lo mantenía en constante movimiento. Una tarde lo escuché llorar, corrió hacia mí y sollozando me dijo: mi amiguito está enojado porque no quiero jugar. Me quitó mis carritos. Ven, mira dónde los dejó. Lo seguí hasta la escalera que daba al patio y efectivamente todos sus carritos estaban alineados en los peldaños de las escaleras. Me preocupó aún más porque la escalera tenía una puerta de seguridad para evitar accidentes y estaba cerrada. Básicamente, mi niño no tenía acceso a esos peldaños. Decidí hablar con mi hijo y le pregunté: ¿cómo es tu amiguito, mi amor? Él me miró y respondió con naturalidad: es más pequeño que yo, tiene los ojos muy grandes, su ropa siempre está llena de hojas. Su nombre es raro, no sé decirlo. Me quedé impresionada, pero intenté no alarmarme. 3 días después, mi hijo dio un grito de dolor, corrí a su habitación y entre lágrimas me dijo: me mordió, mamita, me mordió. Le revisé la manita y efectivamente tenía la marca de unos dientes pequeñitos. ¿Dónde está?, le pregunté. Ya se fue por la ventana, me respondió. Más tarde, mientras lo bañaba, noté que no era la única mordida. Tenía otra en la espalda y en la pierna. ¿Tu amiguito te hizo esto?, pregunté temiendo la respuesta, a lo que mi pequeño respondió: sí, ya no lo quiero, es muy grosero. Y luego con una voz asustada y entrecortada continuó diciendo: mira, mamá, mira, se quiere meter. En ese instante, la puerta del baño se abrió de golpe y yo sentí cómo se me erizaba la piel. Paralizada por el miedo, grité: no, no, largo de aquí, aquí no te quiero. En ese mismo instante, la luz del baño se apagó y la puerta se azotó con fuerza. Al día siguiente, llevé a mi hijo con una persona que tenía el don de curar. Al mostrarle las mordidas, ella exclamó: ¡ay, es un condenado duende! Está enojado con tu niño porque como ya va al kinder y tiene nuevos amigos, se siente celoso. Son seres muy vengativos y traviesos, pero tranquila, vamos a sacarlo de tu casa. Siguiendo sus instrucciones, fui al mercado y compré ocote y ajo macho. En casa hice cruces de madera con listón rojo y las coloqué en las 4 esquinas de la casa y en la ventana. Con el ajo macho pinté cruces en el piso y en las paredes. Después de eso, mi hijo nunca volvió a hablar de su amiguito y las mordidas desaparecieron. Sin embargo, de vez en cuando seguimos encontrando carritos perfectamente alineados en los escalones de la escalera. Pero mi hijo ya tiene 13 años y hace mucho que dejó sus juguetes en el olvido. Algo me sacó del mar y evitó que me ahogara. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te quiero contar mi experiencia. La verdad, es algo difícil de explicar. Han pasado 6 años y aún no sé cómo sigo con vida. Durante una Semana Santa, mientras estaba de vacaciones, me metí al mar, allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Entré solo a bañarme, no estaba hondo, pero de un momento a otro la marea subió y las olas me empezaron a jalar hacia lo profundo. Yo no sentía que pisara la arena y comencé a sentir que me ahogaba. A lo lejos veía a las personas que estaban ese día en la playa, preocupadas gritando porque me ahogaba y señalándome. Yo intentaba salir, pero nadie se animaba a ayudarme. Recuerdo que de repente se me apagó el cerebro y cuando desperté ya estaba tirado en la orilla del mar, tosiendo y vomitando agua. Cuando reaccioné, había mucha gente a mi alrededor mirándome, como si despertara de un sueño.
Les pregunté que quién me había sacado y me contaron que había salido yo solo nadando por mi cuenta. Sin embargo, no lo creí porque yo ni siquiera sabía nadar. Lo último que recuerdo de cuando me estaba ahogando es que empecé a respirar agua y todo a mi alrededor era líquido. Sentía una gran desesperación por querer salir, porque no pisaba el suelo, solo había agua. Después sentí una gran tranquilidad, como cuando te da mucho sueño y ya no aguantas y se te cierran los ojos solos. Mi último pensamiento antes de que se me apagaran las luces fue pensar en mis hermanos y en mis padres y en lo que sería y nunca volvería a verlos, y pedí mucho a Dios. Antes de perder la conciencia completamente, sentí unas manos que me tomaron por todas partes de mi cuerpo y me desmayé. Aún no sé cómo salí ni quién me ayudó, pero estoy aquí escribiendo esto. Esa experiencia me hizo valorar cada día de mi vida. Desde entonces he aprendido a apreciar los momentos simples y a nunca dar por sentado lo que tengo. Mi tía hizo un pacto con Satanás y maldijo su casa. Hola Pepe, este es mi relato. Es algo que sucedió a mediados del 2023. Una tía que nunca pudo tener hijos falleció y me heredó algo de dinero y su casa. Desde que se quedó viuda, me acerqué a ella y traté de que conviviera el mayor tiempo posible conmigo y con mi familia. La quería muchísimo, ya que cuando yo era pequeña siempre fue muy buena conmigo. Intenté que viviera con nosotros, pero nunca quiso separarse de los recuerdos que había vivido en su hogar. Solo me permitió conseguirle ayuda para la limpieza y el cuidado de sus plantas, que eran su adoración. Me dolió muchísimo su partida. Cuando la familia se enteró, hubo opiniones divididas sobre la herencia, pero se solucionó cuando supieron cuál era la última voluntad de mi tía. Los días comenzaron a pasar y yo solo iba a la propiedad 1 o 2 veces al mes, de entrada y salida. En septiembre de ese año, durante la celebración del 16 de septiembre, un primo me preguntó si le podía rentar la casa. Había conseguido un buen trabajo y estaba buscando cambiarse de domicilio. Le dije que sí y llegamos a un acuerdo favorable en lo económico para él y su familia. Esa misma semana se instalaron, pero a los 2 días me llamó para decirme que había tenido unas noches muy terribles. Escuchaban llantos y voces en un idioma que no entendían, lo que los hacía despertar. También oían como si algo se arrastrara en los pasillos. Yo les dije que no se sugestionaran, ya que la casa era antigua y quizá eran ruidos de los vecinos. Les sugerí que regaran agua bendita y, si lo deseaban, podían llevar a un sacerdote, ya que por mí no había problema. Ese mismo fin de semana llevaron a un sacerdote, porque las manifestaciones continuaban y cada vez eran peores. A su esposa le aparecieron marcas en las piernas y a él se le subía el muerto si dormía con la luz apagada. Las cosas empeoraron después de que bendijeron la casa. Ya no solo eran ruidos, comenzaron a ver sombras, aunque solo por instantes. Sus noches se convirtieron en una pesadilla. Siempre les tocaban la puerta de su recámara 3 veces después de las 3 de la madrugada, así que decidieron irse antes de cumplir 15 días viviendo ahí. Yo, por mi parte, no quise quedarme con la duda y llevé a un señor que me recomendaron para que me dijeran si necesitaba hacer algo por mi tía. Pensaba que tal vez necesitaba darle luz o algo así. Las veces que había ido antes de rentar la casa, nunca había sentido ni visto nada extraño, pero el hecho de que mi primo y su esposa se fueran me hizo dudar. Fue un lunes cuando él pudo ir y pasé a recogerlo a la central. Mientras íbamos de camino, platicábamos tranquilamente, pero a unos minutos de llegar me pidió que me detuviera. Luego me solicitó el nombre y la fecha de nacimiento de mi tía y de su esposo. Sacó unas cosas de su mochila, se bajó de mi auto y me dijo que tenía que hacer algo antes de llegar. Me pidió que cerrara los ojos y que no los abriera sin importar lo que escuchara hasta que él me dijera. Me sorprendí, pero obedecí. Mientras tenía los ojos cerrados, pude percibir un aroma fresco, similar a la menta y a la albahaca, pero en un instante cambió a un olor podrido que me hizo querer vomitar. Me dijo que abriera los ojos y me pidió disculpas por lo que iba a decirme. Me comentó que tenía 2 opciones: creerle o buscar a alguien más. Yo lo miré sorprendida, preguntando qué me diría.
Comenzó diciéndome que cuando uno pierde lo que más ama, muchas veces cometemos el error de no querer dejarlo ir. Y luego me dijo que mi tía años atrás, cuando quedó viuda, se la pasaba llorando, aunque a nosotros nos daba una imagen diferente, pero extrañaba demasiado a su compañero de vida. Era tanta su tristeza que intentó encontrar a alguien para que pudiera ayudarle a contactarlo. El medio no le importaba. Poco a poco fue conociendo a personas que le hicieron creer que sí podían contactarla con él, pero solo le quitaron dinero y le dieron falsas esperanzas. Para su mala fortuna, encontró a alguien que hacía santería y cobraba bastante caro, pero ella lo pagaba porque finalmente había podido tener contacto con su esposo. Una noche hicieron un ritual en su casa y lograron contactar con quien pensó era su esposo. Sin embargo, en realidad no era él, era un ser de oscuridad, un demonio. Todos los rituales se hicieron en su casa y a causa de eso mi tía enfermó y falleció de leucemia. Pero esa entidad siguió en la casa y ella no podía descansar en paz debido a un pacto que había hecho sin querer. El hombre me explicó lo que él tenía que hacer para ayudarme, pero cuando finalizó decidí tomar la segunda opción, no creerle. Mi tía siempre había sido creyente y temerosa de Dios e iba a misa regularmente. Yo la veía contenta cuando la visitaba, salíamos juntas muchas veces y nunca pensaría que ella fuera capaz de hacer cosas de ocultismo. Era cierto lo que el hombre supo sobre la enfermedad de mi tía, a pesar de que yo no le había comentado nada, pero aún así no quise creerlo. Bastante molesta, le pedí que subiera al carro para ir a dejarlo y que tomara su transporte de regreso a su pueblo. Todo el camino no hablamos. Cuando estaba por bajarse, le extendí unos billetes por sus servicios y su tiempo. El hombre negó con la cabeza y me dijo que no iba a cobrarme nada por eso. También me dijo que me dejaba unas protecciones y que las debía usar siempre que entrara a la casa de mi tía. Molesta le dije que no y me arranqué. No quise platicar lo sucedido con nadie. Me daba miedo ir de nuevo a la casa, así que decidí dejar el tema en paz. Mi vida continuó normal, concentrada en mi familia y mi trabajo, hasta que semanas después empecé a tener pesadillas. Veía a mi tía llorando y pidiéndome ayuda, pero a la vez se reía de forma malévola. Busqué a quien me ayudara para saber si era cierto lo que me habían dicho. Dos personas coincidieron con lo que dijo el primer hombre, pero nadie quiso ir a la casa porque me dijeron que era muy fuerte lo que había ahí. Yo personalmente siempre he sido muy miedosa, pero tengo un carácter fuerte, así que me armé de valor y decidí quedarme unos días para comprobar si era cierto lo que decían. Le pedí a mi esposo que me acompañara un fin de semana con el pretexto de acomodar unas cosas. Él ya estaba enterado de lo que supuestamente pasaba ahí, pero nunca había creído en nada de eso. Llegamos un sábado por la tarde y todo estuvo tranquilo. Cuando estábamos preparándonos para dormir, él empezó a burlarse y a decir tonterías. Yo me estaba lavando los dientes cuando escuché que algo se cayó en la cocina. Brinqué del susto, pero él empezó a reírse y me dijo otra tontería. Sin encender la luz, fue a ver qué era. Luego escuché que dio una especie de grito, pero conociéndolo pensé que me quería asustar, así que le dije una grosería. A los segundos estaba enfrente de mí, pálido y ni siquiera podía hablar. Cuando se tranquilizó, me dijo que había visto algo que no sabía cómo describir exactamente, pero que era como una silueta deforme, de humo o algo similar, y que eso lo había llamado por su nombre. Me dijo que nos fuéramos de inmediato y que le hablara en cuanto amaneciera al señor para que me ayudara. Cuando mi esposo sacó el auto, yo estaba cerrando el portón por dentro y claramente sentí que alguien me respiraba sobre el hombro. Sentí tan frío que ni siquiera puse el candado y salí corriendo. Al día siguiente por la mañana me comuniqué con el señor y primero le pedí una disculpa. Gracias a Dios, aunque me porté mal, aceptó ayudarme. Solo me pidió que le consiguiera algunas cosas y que él llevaría otras. Me preguntó si yo o algún familiar queríamos estar presentes. Le comenté a mi esposo, pero después de lo que le pasó, se negó rotundamente. La noche que terminó de sacar y limpiar todo lo malo que mi tía por tristeza y soledad había hecho, yo estaba durmiendo, pero no lo olvidaré, porque tanto mi esposo como yo coincidimos en que la habitación de nuestra casa olía diferente.
Quisiera poder describir el aroma, pero era como a jazmín. Cuando fuimos por la mañana, el señor se veía agotado. Me dijo que ya podíamos pasar y se disculpó por el desorden que había y por los espejos que se habían roto. Eso fue lo de menos para mí. Verlo de esa forma me conmovió, y más aún cuando le pregunté cuánto iba a hacer por su ayuda, pero no me quiso cobrar ni aceptar dinero. Simplemente me preguntó si podía darle agua e invitarle algo de comer. Me sorprendió que se tomó casi 4 litros muy rápido. Cuando nos despedimos, volvimos a percibir ese aroma a flores, idéntico al de nuestra habitación. Unas noches después, mi tía me fue a dar las gracias, o así lo quiero ver yo. Volví a soñar con ella, pero esta vez se le veía contenta. Me empezó a acariciar el cabello como cuando era niña y recordé que siempre me consentía. Me consideró la hija que nunca pudo tener y me da gusto haberla podido ayudar a descansar en paz. Bueno, Pepe, gracias por permitirme contar mi relato. Atraparon a un nahual y le quitaron sus partes íntimas. Hola, Pepe, espero que te encuentres muy bien. Lo que estoy por relatar sucedió hace unos 30 años en el estado de Guerrero. No es una historia mía ni de la familia, pero mi papá conoció a los señores que le contaron esta historia. Le contaron que en una ocasión una señora viajaba montada en un burro junto a su esposo. A mitad de camino hacia el pueblo, un zorro se les cruzó y comenzó a meterse debajo de las patas del burro, tratando de hacer que se tropezara y derribara al jinete, un acto claramente maligno. El esposo, que iba algo tomado, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y mirando al zorro le dijo: «Mira, fulano, ya sé quién eres». Acto seguido lo atrapó con un lazo, logrando amarrarlo. Con el zorro cautivo, lo llevó hasta su casa amarrado y siguieron su camino hasta el municipio de Arcelia. Al llegar, su cuñado, que también era conocido como un nahual, le dijo: «Ya sé quién es fulano del pueblo vecino, de La Soledad». Resulta que eran compadres y se decía que ambos eran nahuales. Entonces decidieron castrar al zorro y se dice que al día siguiente no quedó rastro de él, solo manchas de sangre. Además, le cortaron las orejas. Al día siguiente se enteraron de que en el pueblo vecino había un difunto. El otro nahual fue a verificarlo y al destapar al difunto en la velación se dieron cuenta de que era su compadre. Al verlo le dijo: «Ay, compadrito, esto te pasa por andar haciendo maldades». Dicen que cuando la familia del zorro se dio cuenta de quién lo había atrapado, furiosos por su muerte de su pariente, se vengaron utilizando brujería para matar al hombre que lo había capturado. Una cabra me atraía contra mi voluntad. Hace 3 años fui a la casa de mis primas a hacerles las uñas porque se iban a ir de vacaciones. Ellas salían a las 3:30 de la madrugada al aeropuerto, así que no dormimos. Nos tomamos un café y estuvimos platicando mis primas, mis tíos y yo mientras ellas se alistaban. Total, llegó la hora de que se fueran y mi tío las llevaría al aeropuerto. Nos despedimos y yo me quedé adentro tomando mi café. Mi tía salió a la puerta para verlas y de repente me gritó: «Dulce, ven». Salí rápidamente y le pregunté: «Mande, ¿qué pasó, tía?». A lo que ella me dijo: «Ven, mira, ¿qué es eso que se ve ahí?», señalándome algo en un poste a unos 10 o 15 metros de nosotros. Eran las 3:30 de la madrugada, así que no había mucha luz, pero lo que vi era una cabra negra, así que le respondí: «Es una cabra, tía», y me metí nuevamente a la casa, pero me quedé muy pensativa. Después volví a asomarme y comencé a sentir un dolor terrible en la cabeza. Mi tía me dijo: «¿Verdad que es una bruja? Está enorme». Y yo le contesté asustada: «Sí, tía, y nos está mirando fijamente con sus ojos rojos». En un momento comencé a caminar en dirección a la cabra como hipnotizada. Quería llorar y regresarme, pero no podía. Algo me atraía. Gracias a Dios, mi tía me detuvo rápidamente y las dos nos metimos a la casa muy asustadas. Sentí una gran presión en el pecho, ganas de llorar, algo que no puedo explicar. No sé qué me pasó. Momentos antes estaba tranquila tomándome mi café. Mi tía, preocupada, les llamó a mis primas para ver si estaban bien, a lo que ellas dijeron que ya habían llegado al aeropuerto y que no faltaba mucho para abordar. Mi tía no les mencionó lo que habíamos visto para no preocuparlas.
Solo les dijo que tuvieran mucho cuidado. Nos quedamos en la sala intentando encontrar una explicación a lo que acabábamos de ver. Un rato después llegaron mis primas y nos dijeron que les habían cancelado el vuelo. El siguiente que les ofrecieron tampoco tenía garantía de salir, así que decidieron pedir un reembolso. Mi tía les contó lo que vimos y aunque no lo creían, yo también les confirmé que lo había visto y quedaron en shock. Mi tía les dijo que por algo se les había cancelado el vuelo y que no pudieron irse de vacaciones. Nunca encontramos una respuesta a lo que vimos, pero recuerdo perfectamente la imagen de una cabra negra con una cabeza enorme y cuernos gruesos, mirándonos fijamente con una mirada muy intimidante y sus ojos rojos. Tal vez si lo hubiera visto sola, no me lo habrían creído, ni siquiera yo misma, pero lo vimos mi tía y yo. Escuché a mis cabras hablar en un corral. Hola Pepe, vivo en un rancho a las afueras de la ciudad. Las noches aquí son oscuras y silenciosas, solo interrumpidas por el canto de los grillos y el aullido lejano de algún coyote. Una de esas noches, el insomnio me hizo salir al patio para orinar al aire libre. Siempre he disfrutado hacerlo bajo el cielo estrellado, sintiendo la brisa fresca de la madrugada. Pero aquella noche algo fue diferente. Justo cuando estaba terminando, un sonido extraño me puso en alerta. Desde el corral de las cabras se escuchaban susurros. No era solo un murmullo, sino varias voces hablando al mismo tiempo, como si algo o alguien estuviera ahí. Me quedé quieto tratando de entender, pero no logré captar ninguna palabra. Aquello no parecía español, ni ningún otro idioma que conociera. Al principio pensé que tal vez algún ladrón se había metido a robar. No había nadie más en el rancho. Mi ayudante tenía el día libre. Sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo y con el corazón latiendo con fuerza, tomé mi rifle y me acerqué al corral. Lo que vi me heló la sangre. Las cabras estaban de pie, perfectamente alineadas en un círculo, mirándose unas a otras. Sus bocas se movían, susurrando en aquel dialecto incomprensible. No eran ruidos de animales, eran palabras, pero no eran humanas. Mis piernas temblaron, intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba seca. Aquello no tenía sentido, me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El miedo me paralizó hasta que el rifle resbaló de mis manos y cayó al suelo con un golpe seco. En ese instante, las cabras detuvieron su murmullo y al unísono giraron sus cabezas hacia mí. Sus ojos brillaban con un reflejo antinatural, fijos en mí con una expresión imposible de interpretar, pero que me hizo sentir intruso, insignificante, como si me hubieran descubierto espiando algo que no debía ver. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por unos segundos eternos nos quedamos en un silencio absoluto, hasta que sin previo aviso bajaron la cabeza y comenzaron a balar como si nada hubiera pasado, como si nunca hubieran hablado. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había escuchado. Esa noche no dormí. Apenas salió el sol fui al pueblo y vendí todas las cabras sin pensarlo 2 veces. No me importó el precio, no me importó si creían que estaba loco, solo quería alejarme de ellas. Desde entonces ya no duermo igual y cada vez que escucho un balido a la distancia me estremezco al recordar aquellas voces que nunca debía haber oído. Le pagaban a un nahual para que cuidara una empresa en Veracruz. Hola, te mando mi relato y ojalá lo puedas contar, te mando un saludo. Desde que era estudiante siempre me han fascinado las historias de terror, pero nunca imaginé que una de las más escalofriantes que escucharía vendría de un profesor de matemáticas, un hombre serio y racional que jamás había inventado algo así, y esta es su historia. Mi profesor, además de enseñar, había sido ingeniero y durante un tiempo trabajó en una planta de lácteos en un remoto pueblo de Veracruz. El lugar estaba apartado, rodeado de espesos bosques y caminos de tierra, donde la niebla se pegaba a la piel como un mal augurio. En esa empresa trabajaba un velador de edad avanzada, un hombre de rostro cansado y ojos profundos, de esos que parecen atravesar el alma con la mirada. Mi profesor solía llegar antes del amanecer, entre las 4 y las 5 de la mañana, para preparar todo antes de que sus compañeros iniciaran la jornada.
A esas horas, la planta estaba sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el canto lejano de los gallos o el crujir de la madera vieja. Siempre que llegaba, el velador estaba en un lugar distinto, como si se desplazara sin hacer ruido. A veces lo encontraba sentado en una esquina, otras recargada en algún mueble, pero lo más inquietante era que aparecía en lugares imposibles. En una ocasión creyó verlo descender desde el techo por fuera del edificio, pero al entrar el hombre ya estaba dentro, como si nunca se hubiera movido. Un compañero suyo, que también llegaba temprano en moto, le hizo una advertencia inquietante diciendo: «Ten cuidado, güey, ese viejo no es lo que parece, es un nahual». El profesor escéptico se rió nerviosamente, pero su compañero lo miró con seriedad y le dijo: «Si no me crees, vamos a enfrentarlo». Y así lo hicieron. Esa noche fueron juntos a la oficina del velador. Sin titubeos, el compañero lo encaró y le dijo: «Sé lo que eres, no intentes nada, porque si le haces daño al ingeniero o a cualquiera de nosotros, te quemaré los pies para que no puedas volver a cambiar de forma». El velador los miró fijamente, su rostro permaneció impasible, pero sus ojos parecían oscurecerse. Luego, con una voz baja y grave, dijo: «No haré nada, tranquilos». Pero desde ese día las cosas se volvieron más extrañas. Una madrugada, mi profesor tuvo que ir caminando a la planta. La brisa helada mordía su piel y el camino de terracería estaba cubierto de sombras que parecían moverse. De pronto sintió una presencia tras él, se detuvo en seco y giró la cabeza. Nada, solo la espesura de la noche. Aceleró el paso, pero la sensación no desapareció, sino que se hizo más intensa. Podía sentir un aliento helado en su nuca. Al llegar a la planta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio al velador de pie justo detrás de él. ¿Qué hace aquí?», preguntó mi maestro, tratando de controlar el temblor en su voz. El velador sonrió levemente, con una expresión indescifrable, y dijo: «Lo vengo cuidando, Inge, para que no le pase nada». Mi profesor sintió que el aire se volvía denso, como si la noche lo envolviera, pero después de eso nunca volvió a ver al velador de la misma manera. En más de una ocasión creyó ver sombras moverse en la oscuridad y las figuras que se deslizaban por todos los tejados. Incluso juró haberlo visto transformarse en algo imposible de describir, pero jamás se atrevió a cuestionarlo de nuevo. Cuando dejó ese trabajo y regresó al pueblo, nos contó esta historia, y cada vez que lo hacía, sus ojos reflejaban el mismo miedo que sintió aquella noche. El vals de la muerte. Para muchas jóvenes, la fiesta de 15 años es el momento más esperado de sus vidas, un evento lleno de ilusiones y sueños, pero a veces el destino tiene otros planes. Karen había esperado con ansia su gran día. Aunque cumplía 15 años un viernes, la celebración estaba programada para el día sábado, cuando sus amigos y familiares pudieran asistir. Esa noche de viernes, su novio llegó con un ramo de rosas y una invitación sorpresa para cenar juntos. Karen, emocionada, aceptó sin imaginar que ese sería su último viaje. Un accidente automovilístico terminó con su vida de forma trágica, dejando a su novio gravemente herido. La noticia fue un golpe devastador para su familia, pero lo más escalofriante aún estaba por ocurrir. En lugar de cancelar la fiesta, tomaron una decisión perturbadora. El velorio de Karen se llevaría a cabo en el mismo salón, donde ya estaba todo listo para su celebración. El sábado, los globos flotaban en la entrada, las mesas estaban adornadas y los invitados comenzaban a llegar con regalos, sin sospechar la macabra realidad. La familia decidió no avisarles del trágico suceso, temiendo que nadie asistiera. La música sonaba, pero con una extraña melancolía. Algunos notaron la ausencia del sacerdote en la iglesia y fueron dirigidos directamente al salón. El ambiente se tornó inquietante. A las 4 de la tarde, cuando todos estaban reunidos, la carroza fúnebre llegó. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los chambelanes, con el alma destrozada, bajaron el ataúd de Karen. Ella llevaba puesto su vestido de quinceañera, el mismo que había elegido con tanta ilusión. Su madrina, con el rostro desencajado por el dolor, caminaba a su lado. Los murmullos crecieron y las caras de los asistentes se llenaron de horror. «¿Qué es esto?», preguntaban algunos.
La verdad golpeó como un frío puñal cuando los familiares explicaron lo sucedido. El sacerdote ofició la misa de cuerpo presente en el salón. La tristeza impregnaba el aire, el llanto se mezclaba con el sonido de la música, y entonces ocurrió lo más estremecedor. Los chambelanes con lágrimas en los ojos decidieron bailar el vals. La melodía comenzó a sonar y uno a uno, con movimientos lentos y ceremoniosos, comenzaron a danzar frente al ataúd. Algunos extendieron la mano al vacío, como si aún sintieran la presencia de Karel, como si ella estuviera ahí, danzando entre ellos, atrapada entre este mundo y el otro. Cuentan que entre las sombras algunos vieron una figura traslúcida deslizarse entre los danzantes, que el aire se volvió helado y que por un instante el vestido de Karen pareció moverse dentro del ataúd. El vals de la muerte había sido bailado, y aunque su fiesta de 15 años no ocurrió como lo había soñado, su presencia quedó impregnada en aquel salón para siempre. Un joven fue crucificado en una cueva por salir el Viernes Santo. Hola Pepe, buenas noches. Un saludo a todos tus seguidores. Estoy aquí para contar una anécdota que le pasó a mi papá hace aproximadamente unos 50 años. Si bien nuestros padres siempre nos dijeron que en Semana Santa no es día de salir de paseo, sino de guardar, ya que en esos días solían ocurrir ciertas cosas paranormales y extrañas, la gente de antes ni de chiste salía de sus casas en esos tiempos porque sabían que pasaban cosas inusuales. Pero como en todos lados, siempre está el grupo de amigos que no tiene miedo a nada y no respeta las creencias. Cuenta mi papá que era un Viernes Santo y él y sus amigos no quisieron quedarse en casa, así que se reunieron y se fueron al cerro, donde había una cueva. Ellos iban a divertirse un rato en el lago que estaba junto a la cueva. Sin más se fueron y después de un rato estaban jugando. Todo iba normal hasta que se aburrieron. Todos juntos decidieron jugar un volado para poder adentrarse en la cueva. Conforme iban perdiendo, se metían a la cueva a ver qué había ahí y contaban sus experiencias cada uno cuando salían. Así pasó uno, pasó otro, y el último que entró ya no salió. Ellos pensaban que estaba bromeando y se reían hasta que esperaron y vieron que ya no salió. Entonces empezó a oscurecer y les entró el miedo, así que se fueron y lo dejaron ahí. Contaron lo sucedido a sus familias, las cuales, preocupadas, se unieron varias personas del pueblo y se fueron en su búsqueda. Con mucho miedo esperaron a el amanecer, ya que nadie quiso entrar a ver qué había pasado, porque no había salido el joven. Así que en la mañana entraron a la cueva, y ¿cuál fue su sorpresa? El joven estaba a 1 kilómetro dentro de la cueva. Todos quedaron atónitos cuando lo vieron. Estaba en la pared con clavos en manos y pies, tal cual crucificado como Jesucristo. Todos asustados lograron sacarlo. Mi padre cuenta que logró verlo y lo que vio lo dejó aterrorizado de por vida. Vio a su amigo ya sin vida, con el rostro golpeado y facciones como si hubiera visto algo terrorífico, y estaba ya seco, momificado, como si hubiese tenido mucho tiempo de fallecer, cuando en realidad solo habían pasado unas cuantas horas. Desde ese suceso no volvieron a ese lugar, y menos a desobedecer a sus papás. Mi padre dice que sí es verdad que el diablo sale a cometer fechorías en esos días y tienta a la gente para que desobedezcan. Así que piénsenlo 2 veces si quieres salir en esos días, ya que lo que pasó no fue un juego, y mi padre y sus amigos jamás encontraron explicación alguna de lo que sucedió ese día. Aunque ya no es muy común que se respeten estas fechas, pero ya es decisión de cada quien. Espero que les guste mi anécdota. Saludos. Mi padre vivió algo aterrador en Semana Santa. Hola Pepe, el día de hoy te quiero contar algo que le pasó a mi papá hace varios años, durante Semana Santa, cuando yo apenas era un niño. Vivimos en una zona rural donde abunda la vegetación. Recuerdo que mi padre solía ir de pesca a los arroyos, pozos o represas que se encontraban en ese sector. Ese día, cuando ocurrió el hecho, mi padre llegó todo agitado y con mucha dificultad para hablar. Él cuenta que salió de pesca alrededor de las 6:30 de la tarde hacia un arroyo, y cuando decidió entrar por debajo de los alambres de la cerca, le aventaron una piedra. Él retrocedió y miró, pero no había nadie. Nuevamente decidió entrar y le volvieron a lanzar otra piedra.
Lo más extraño es que no había nada en el suelo, ni objetos ni nada de lo que sentía que le arrojaban. Luego de eso sintió un escalofrío y se levantó para ir a casa. De pronto, a lo lejos, alcanzó a ver una figura blanca. Se detuvo a mirar quién era y la sombra también se detuvo. Luego mi padre giró hacia la derecha y la sombra hizo lo mismo. Lo más extraño era que la sombra copiaba cada movimiento con exactitud, como si fuera su reflejo en un espejo. Mi padre sintió otro escalofrío y salió corriendo, pero sentía que la cabeza le pesaba y el camino se le hacía cada vez más largo. Cuando llegó a casa no podía hablar ni contar lo que le había pasado. Lo hizo hasta el día siguiente, cuando ya estuvo más tranquilo. Pero dicen que eso le pasó por no haber respetado los días santos, y es cuando más cosas malas pasan. El Nahual Toro de Arcelia Guerrero. Hola Pepe, espero que estés bien. Te quiero contar mi historia. Yo soy de Arcelia Guerrero, un pueblo lleno de magia y leyendas. Desde niño crecí escuchando las historias que recorrían las calles empedradas de Arcelia. Mi abuelo solía sentarse en la vieja veranda mientras la noche caía y a la luz de una veladora me contaba relatos de tiempos antiguos. Hablaba de noches en las que la luna llena revelaba secretos oscuros, de sombras que danzaban entre la penumbra y de seres que trascendían lo natural. Una de las leyendas que más me impactó fue la del Nahual Toro, una criatura mezcla de hombre y bestia que protegía la tierra y castigaba a quienes se atrevían a perturbar el equilibrio de la naturaleza. Con el paso de los años, esas historias se fueron transformando en parte de mi propio ser, pero jamás imaginé que llegaría el día en que me vería cara a cara con ese ser de leyenda. Les voy a contar lo que me sucedió aquella noche en Arcelia, una experiencia que marcó mi vida para siempre. Era una noche de luna llena, en la que la oscuridad parecía envolver cada rincón del pueblo. Ese día decidí salir a caminar, acompañado de mi leal perro, intentando disipar una inquietud inexplicable que llevaba tiempo rondando en mi mente. Mientras avanzábamos por un sendero solitario, noté que mi perro comenzó a gruñir y a erizarse, como si algo invisible se acercara. Al voltear, mi mirada se encontró con una imponente figura a lo lejos, un toro negro de tamaño colosal, cuyos cuernos parecían haber sido forjados en las entrañas del mismísimo infierno. Pero lo que realmente me heló la sangre fue ver cómo aquella bestia se erguía sobre dos patas, transformándose ante mis ojos en una criatura mitad hombre, mitad toro, con unos ojos rojos que ardían como fuego sobrenatural. El terror se apoderó de mí y sin pensarlo dos veces empecé a retroceder despavorido, sintiendo el retumbar de sus pezuñas, acercándose con cada latido acelerado de mi corazón. En mi desesperación tropecé y caí al suelo. Fue entonces cuando, casi como un milagro, escuché el repique de la campana de la iglesia del pueblo. Ese sonido sagrado parecía detener el avance del nahual por un instante. La criatura se congeló, como si el eco del repique despertara en ella un temor extraño. Con un último y furioso rugido, el ser se desvaneció en la oscuridad, dejándome temblando en el suelo. Desde aquella noche, cada luna llena me remonta a ese instante fatídico. Hoy, cuando cierro los ojos, revivo el temblor en mis piernas, el alarido de mi perro y el estremecedor sonido de aquella campana que me salvó la vida. En Arcelia, las leyendas no son simples cuentos para asustar, sino recuerdos palpables de lo inexplicable que acecha en la oscuridad. Por esta razón los muertos entregan sus tesoros en Semana Santa. Hola Pepe, te voy a contar lo que me sucedió en Semana Santa del año pasado. Resulta que fui a visitar a mis padres, salí al mediodía del Jueves Santo y llegué tarde, ya que ellos viven a 7 horas viajando en carro. Tengo un niño de 3 años, así que el viaje fue muy largo. Nos saludamos y yo estaba muy cansada, pero mi madre, emocionada, me mostró todo lo nuevo de la finca. Ella tiene un galpón de gallinas ponedoras, que básicamente es como un corral grande. Desde la ventana de la cocina me señaló el nuevo galpón y las hortalizas. Este estaba iluminado por un reflector, de esos que se programan para encender y apagar. Yo le dije que estaba muy bonito y bien organizado y le expresé mi alegría. Luego de eso me fui a acostar y me desperté a la 1:30 de la madrugada.
Por alguna razón, miré por la ventana de la habitación que da hacia las hortalizas. Para mi sorpresa, pude ver a un señor con una lámpara de esas antiguas que funcionan con petróleo colgando de la mano. Él estaba buscando algo en el suelo, caminaba de un lado a otro y escarbaba con el pie. Lo observé durante unos 3 minutos, pero el hombre no levantaba la mirada y yo me volvía a acostar. En la mañana mi madre me dijo: «Ven, hija, vamos a ver las gallinas». Para ir hacia ese lado de la finca hay que bajar 4 escalones y caminar unos 7 metros para llegar a la primera puerta. Recordé al señor que vi y se lo conté a mi madre, a lo que ella me respondió que a esa hora no había nadie por esos lados. No le di importancia en ese momento, pero ya en la tarde pensé que lo vi al mismo nivel de la casa y me dije a mí misma que tal vez era por la distancia. Me pregunté por qué tenía la lámpara, si todo estaba iluminado y apenas se veía que estaba encendida su lamparita. Cuando llegó la hora de acostarnos me desperté nuevamente a la misma hora de la noche anterior. Miré por la ventana, pero no se veía nada, todo estaba tranquilo. De pronto escuché como si rompieran una rama, pero no muy grande. Miré de un lado a otro y no vi nada. Al volver a mirar, ya estaba otra vez el mismo hombre, buscando algo en el suelo, igual que la noche anterior. Personalmente, no sentía miedo ni nada, solo veía a una persona caminando. Tanto era así que me quedé observando sus zapatos artesanales, como los que usan los campesinos. No sé cuánto tiempo pasó, solo miraba que buscaba algo. De forma repentina, levantó la cabeza, me señaló con la mano y me habló. En ese momento sentí como si se hubiera teletransportado, pues estaba frente a mí en cuestión de segundos. Cuando estuvo ahí, comenzó a hablar muy rápido en un idioma desconocido para mí. De verdad, no entendía nada de lo que decía. Sentí mucho miedo y grité como nunca, lo que hizo que todos en casa se despertaran. Todos llegaron a mi habitación y les platiqué lo que había visto. Nos reunimos en la sala y ahí nos amanecimos conversando sobre lo que había pasado. Ellos dijeron que nadie había visto nada. Eso fue el Viernes Santo. El sábado y domingo estuve en compañía de mi hermano, pues sentía mucho miedo. Hace días, platicando con algunos amigos, me dijeron que durante Semana Santa, muchos difuntos que están vagando en el mundo por su apego a lo material, entregan sus tesoros para poder trascender al más allá. Quizá esa noche un difunto quería entregarme su tesoro, pero el miedo me ganó. Esto es lo que se escucha en Iztapalapa después del Viacrucis. Yo vivo en Iztapalapa, justo enfrente de un panteón y de una iglesia, a unos 50 metros de distancia. No sé por qué, pero por alguna extraña razón me da miedo la Semana Santa. Siento una vibra muy extraña. En los últimos 2 años, días antes de Semana Santa, han pasado cosas muy extrañas. Por ejemplo, el primer año, mi pareja y yo escuchamos en la madrugada del Jueves Santo como si un corazón gigante estuviera latiendo afuera de la casa. Eso fue la primera vez, y hubo tanto viento que sacó volando la ropa que estaba colgada. Cuando salimos, se calmó un instante, pero no había nada afuera. El año pasado, sentimos como si un avión se fuera a estrellar donde vivimos. Se escuchaba el motor del avión demasiado fuerte, lo que nos despertó, y hasta pensamos que de ese día no pasábamos, pero nuevamente al asomarnos no había nada. Lo único que pudimos ver, y es que tenemos el cerro de la estrella demasiado cerca, fue como si algo saliera del cerro de la estrella. Una luz muy brillante que salió disparada al cielo y desapareció a los 3 segundos, ya que nuevamente era de madrugada. Antes de vivir aquí, nunca había pasado nada en Semana Santa, al contrario, me daba igual. Pero estas experiencias me han hecho pensar que durante esos días algo pasa en el mundo, pues hay muchas energías moviéndose. Jesucristo cada año revive su muerte. Hola Pepe, te quiero contar algo que me pasó hace 40 años. Mi familia es muy católica y cada año iba a la iglesia para ver la representación de lo que vivió Jesús. Pero un día cuando yo tenía 13 años durante la noche, escuché muchas voces afuera de la casa y claramente entendí que había mucha gente en la calle. Como ya eran casi las 12 de la noche, salí a ver y noté que no había nadie en la calle, ni siquiera un cristiano. Pero como no soy de sentir miedo, solo me pareció raro, así que me metí a la casa para dormir.
Todavía no me había acostado cuando empecé a darme cuenta de que comencé a sentir mucho sueño. Sentía que no podía sostenerme en pie por el cansancio, así que me acosté en el piso. En ese momento, entre sueños, vi a un hombre todo golpeado, con sangre en todo el cuerpo, y lo vi sentado en una especie de cama de piedra. Con una voz como sofocada me miró y me dijo: «¿Otra vez me van a matar?». Cuando dijo eso se empezó a acostar y yo solo le dije: «Perdóname, perdóname». En ese momento desperté y por alguna razón supe que había visto a Jesucristo, pues recordé que le vi unas heridas en los pies como la de clavos. Me dio mucha tristeza y desde ese día no voy a ninguna iglesia y no acepto que hagan eso con Jesús en Semana Santa. Mi padre me obligó a ir el Viernes Santo al panteón por la noche. Hola Pepe, esta experiencia aún es difícil de procesarla, pero el día de hoy me animé a contártela. Hace algunos años fui al cementerio de noche porque mi padre me obligó. Mientras caminaba al cementerio, sus palabras resonaban en mi mente. «¿Cómo voy a creer que hayas dejado mi herramienta sobre una tumba?». Su regaño resonaba en mi cabeza, junto con su advertencia y su mandato diciendo: «Ve al panteón ahora mismo y recógela, antes de que algún pelado se la robe». Debo decirte que mi padre se gana la vida construyendo gavetas en los camposantos, y yo fui su fiel ayudante. En los últimos días había estado un poco desentendido de mis obligaciones como peón. Antes de continuar, debo confesarte que creo que todo inició durante la época de Semana Santa. Por alguna extraña razón, en esa temporada nuestro trabajo aumentaba, así que teníamos que apurarnos. En repetidas ocasiones nos quedábamos hasta la noche trabajando, alumbrados únicamente con velas, linternas o el mismo celular, todo bajo el pretexto de entregar las gavetas al patrón, como decía mi papá. Lamentablemente, el miedo que había sentido en esos últimos días era lo que me tenía ese día ahí. Antes de vivir esa extraña situación, nunca había sentido miedo de estar en el panteón, pero fue un proceso gradual que me convenció de que lo paranormal existe. Como te decía, todo comenzó noches antes. Recuerdo que una de las tantas noches que nos habíamos quedado trabajando, comencé a escuchar una especie de sollozos y gemidos lastimeros. Al principio creí que se trataba de alguien que se había metido al panteón, así que me puse a buscar entre las tumbas con mi lámpara, mientras mi padre le daba los últimos detalles a una gaveta. Estaba atento a cualquier movimiento extraño, pero solo se veían tumbas y una leve neblina que hacía más tenebrosa la noche. De pronto, para mi sorpresa, mi padre me interrumpió diciendo: «Juancho, ¿dónde andas, hombre? Tráeme más mezcla». Aunque en ese momento no temía, algo me decía que debía permanecer alerta. Transcurrieron 4 días así, y cada noche los llantos resonaban entre las lápidas. Poco a poco me fui convenciendo de que no era ninguna persona humana o viva. Lo más curioso es que le decía a mi padre que escuchara, pero él jamás percibió sonido alguno, a excepción de los grillos y un riachuelo que pasaba al fondo del cementerio. No olvidaré el Viernes Santo por la noche. Recuerdo que durante todo el día estuvimos trabajando, a pesar de que mi madre insistió que eran días de guardar, pero mi padre, al ser ateo, poco le importaron sus palabras. Ese día nuevamente se nos hizo de noche, y estando ahí logré identificar que el llanto era de un niño que lloraba sin cesar buscando a su madre. Escuchaba su pena y me atormentaba la impotencia de no poder consolarlo, aunque al mismo tiempo un escalofrío recorría mi cuerpo. Sentía que me estaba volviendo loco, hasta que un tablazo en mi espalda me sacó de aquel trance. Era mi padre gritándome que no me hiciera tonto, que teníamos que terminar las gavetas. Y fue esa maldita noche en la que se me olvidó guardar la herramienta. Y ahí me tenían, cerca de la 1 de la mañana, caminando entre las tumbas, iluminadas únicamente por mi pequeña lámpara. Tenía la esperanza de que don José, el camposantero, me acompañara, pero estaba tan borracho que ni siquiera se percató de que le pedí permiso para entrar. Les confieso que mis piernas temblaban como si tuviera frío, y mi corazón daba saltos ante el menor ruido de cualquier rata o cucaracha que salía de entre las tumbas. Llegué a la tumba y guardé aprisa la herramienta en una mochila. Sentía terror y un miedo atroz de escuchar de nuevo a aquel niño.
De pronto comencé a sentir que alguien me observaba, así que no pude más. Encendí mi linterna nuevamente y con la mochila al hombro me eché a correr. Antes de salir del camino de tumbas, escuché que algo me seguía, pero no quise voltear, solo sentía cómo jalaban mi playera. Desde donde estaba, le grité varias veces a don José, pero fue inútil. Aún con la linterna alumbrando, súbitamente pisé un vacío y caí en una fosa. Escuché el golpe en seco. Afortunadamente, no me golpeé la cabeza, pero quedé muy sofocado porque todo el golpe lo recibí en la boca del estómago. Me fui incorporando poco a poco para intentar salir de ahí, pero de pronto escuché en mi oído un escalofriante susurro y la voz hueca de un niño que me decía: no voy a descansar en paz hasta que me digan quién me mató. Temblando, giré la cabeza lentamente en dirección a donde provenía la voz y vi flotando algo en la oscuridad. Lo que vi me dejó helado. Parecía un holograma, un rostro pálido e infantil, con ojos desgarrados en sangre. Luego de eso, ya no supe de mí, hasta un día después, cuando amanecí en el hospital, supuestamente porque me caí a una fosa y sufrí un desmayo. Gracias a Dios, ya no pasó a mayores, y desde ese día dejé de trabajar con mi padre. La verdad, lo que más me duele es que mi padre no me crea lo que me sucedió en aquella noche. El diablo se le manifestó a mi padre el sábado de gloria. Mi papá en la prepa iba de misiones con los maristas. Para los que no sepan, las misiones son actividades organizadas por la juventud misionera para compartir la fe y anunciar el evangelio en comunidades lejanas. En un viaje le tocó ir a la Sierra de Guerrero para participar en los festejos de Semana Santa. Cuenta que en la misa de sábado de gloria le tocó llevar el cirio detrás del padre mientras entraban a la iglesia, totalmente en penumbras y sin gente, pues esa actividad se hace así. Me cuenta que antes de comenzar, el sacerdote le dio la indicación de no voltear a ningún lado mientras caminaban y de no despegarse de él, puesto que intentarían apagarle el cirio a como diera lugar. Cuenta mi padre que al comenzar a caminar detrás del sacerdote, sintió como si alguien le soplara al cirio y se lo apagaron como 3 veces de camino al altar mayor, a pesar de que estaban solos. Nunca vio a nada ni a nadie, pero sí fue muy impactante lo que le dijo el sacerdote y el tono en el que se lo dijo, y más por lo que le tocó vivir. Un temblor convenció a la gente de ir al Vía Crucis. El Viernes Santo del 2014 fui con mi familia temprano a la iglesia para rezar el tradicional Vía Crucis que se realiza por las calles del barrio. Había poca gente, de hecho mucha menos de la que habitualmente había cada año. El sacerdote se veía un poco triste por la situación y esperó un poco más para iniciar. Después de media hora, en que llegaron únicamente como 5 personas más, decidió comenzar y justo antes de empezar a caminar, comenzó a temblar muy fuerte. Salimos todos de la iglesia muy asustados y esperamos a que se calmara un poco todo y continuamos afuera. Como 10 minutos después de empezar, comenzó a llegar mucha gente y venían muy asustados. Varias señoras comenzaron a decir que les había dado flojera ir, pero después del temblor se les quitó, pues parecía un castigo divino.